hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Yo creo que todos los que están aquí presentes pues han hecho el esfuerzo por venir a escuchar la palabra. Yo creo que es nuestro anhelo, es nuestro deseo en venir a escuchar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para poder seguir en el camino, para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Pues en esta noche quisiera tocar con la iglesia el tema precisamente esperando en la justicia divina. No es fácil esto, pero los seguidores del Señor tiene que darse eso en nuestra vida. Por eso es de que el mensaje de Dios para nuestra vida va pero tan dirigido. Y con la reflexión de esta noche, si Dios así quiere hablarnos, busquemos cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levíticos, capítulo 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer en el versículo 18. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? ¿Qué les parece, hermanos? Siéntense, por favor. En el ser humano está la inquietud, el deseo de ser siempre en la justicia, ¿verdad? De hacer algo, de actuar, de querer hacer las cosas bien. Eso está tan metido dentro del ser humano. Por eso de que Dios a su iglesia, Dios a su pueblo tiene que llevarnos a la comprensión de lo espiritual, a la comprensión de otros aspectos. No actuar así como actúa el mundo. No actuar, no responder, no obrar como obra el mundo. Y aquí es precisamente donde surgen muchas cosas dentro de la vida de uno. La palabra del Señor nos enseña así: no te vengarás, dice. Eso de vengarse uno es desquitarse. Y va dirigido precisamente con aquellas personas que nos hacen algún daño. Si yo les pregunto a ustedes en esta noche, hermanos, ¿a usted en alguna oportunidad le han hecho daño? Yo diría que sí. La otra pregunta es: ¿cómo actuaba usted cuando era ofendido antes de conocer a Cristo? Antes de conocer la palabra, antes de conocer el mensaje del Señor, ¿cómo actuaba uno? Pues uno actuaba como actuarían todos los que no conocen a Dios. Vengarse. El vengarse es el desquitarse uno, pues. Pero a través del conocimiento de la palabra de Dios, la luz que llega a nuestra vida, viene el Señor y nos enseña a través de su palabra que ya no debemos de actuar como actuábamos sin conocer a Cristo. ¿Cómo puede usted darse cuenta, hermano o amigo oyente, de que de verdad Cristo está en su vida? No es un decir nada más, no es venir y hablar y decir Cristo está conmigo, Cristo está en mí.
Se puede decirlo, pero más bien diría yo, poder evaluar cómo actúa uno cuando uno tiene que enfrentarse a cuestiones bien difíciles. Pero ese deseo, ese sentimiento del desquitarse uno o el vengarse uno está metido en todos. Yo le hacía la pregunta, ¿cómo actuaba usted antes de conocer a Cristo? Pues platicando con algunos de ustedes, daban miedo. La buena pregunta ahora es, ¿cómo actuamos ahora que conocemos a Cristo? ¿Cuáles son nuestras reacciones frente a las ofensas que algunas veces nos hacen? Cuando usted tiene a Cristo de verdad ya en su corazón, usted es ungido ya por el Señor, seguramente se va a dar lo que la palabra del Señor y nos va enseñando. Pero dice, no te vengarás, dice. Oigan, este es un mandamiento para la iglesia, para el pueblo de Dios. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Oigan eso. ¿Qué les parece? Esto no lo digo yo vengo a leer en esta noche lo que Dios quiere que nosotros hagamos como su iglesia, como su pueblo. Y dice, no te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Eso de la gente que les gusta vengarse es porque llevan un rencor tan dentro, ¿no? Cuando las personas dicen, espérese, ya le va a llegar su turno. Ese es de alguien, obras precisamente de impíos. Así dice la palabra del Señor. Obras de impíos. Así actúan los impíos. Impío en las escrituras, en cómo describe Dios, es aquel que no conoce a Dios. Pero ustedes y yo, hermanos, que conocemos a Cristo, nuestro actuar debe de ser de otra manera. Leamos otro pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 20. Dice en el versículo 22, no digas, yo me vengaré. Y aquí viene el consejo de Dios para la iglesia, para nosotros, para los creyentes, para los que profesamos la fe. Dice aquí, no digas, yo me vengaré. Espera, Jehová. ¿Y qué dice, hermano? Oigan eso. Espera a Jehová y Él te salvará. Dice, como quien dice, Él defenderá tu causa. Él saldrá a defenderte. Saben, hermanos, que cuando uno trata de defenderse, seguramente el Señor no va a meter su mano. Seguro que no. Seguro. Pero cuando usted espera en Dios, usted espera en la salvación de Dios, seguramente Dios actuará por usted y por mí. Leamos otro pasaje en el libro de Romanos, capítulo 12. Cómo el mensaje va dirigido a la iglesia, al pueblo de Dios, para los seguidores de Cristo, porque por naturaleza, hermanos, el hombre le gusta vengarse, el hombre le gusta devolver mal por mal. Eso es por sí, así es. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, ese es su proceder, ese es su actuar. Pero el mensaje de Cristo para los seguidores de Él, así como Él lo plasmó, lo transmitió con su ejemplo y también va por escrito. Oigan lo que dice aquí Romanos capítulo 12, versículo 17.
no paguéis a nadie mal por mal. Como quien dice, a nadie. Ni a familiares, ni a personas que les hagan daño a uno. No paguéis a nadie, dice, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, dice. Oigan lo que dice. ¿Qué quiere decir eso? Usted me podría decir, hermano, ala, eso sí es difícil. Para esto necesita uno nacer de nuevo, ¿verdad? Necesita uno nacer de nuevo. Porque si actuamos con la naturaleza adámica, con la naturaleza terrenal, seguramente tal vez usted podría aguantar una. Como dijo un día el apóstol Pedro, le dijo, ¿se recuerdan ustedes que le dijo al Señor Jesús? Le dijo así: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Señor, ¿hasta 7 veces lo tengo que perdonar? Viene el Señor y le dice, no, no hasta 7, sino que 70 veces 7. ¿Y saben cuánto es 70 veces 7? Que hay muchos matemáticos ahí. 490. ¿Cómo haría usted para llevar? Pensemos que si tiene, aquí somos, ¿qué? Somos 5,000 personas. Y tiene que perdonarle 490 veces a cada uno. ¿Cómo haría para llevar tantos números en su cabeza? Sencillo. Necesitamos nacer de nuevo. Porque si no, seguramente uno va a actuar como los impíos. Los impíos actúan de esa manera. Responden mal por mal. Pero los hijos de Dios, los que hemos creído en la doctrina del Señor Jesucristo, tenemos que ser personas diferentes. Por eso a eso se le llama ser luz en el mundo. Entonces dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Qué dice? Saben, hermanos, porque hay muchas enemistades dentro de la gente que no conoce a Dios. Porque hay muchos pleitos, porque hay muchas disensiones. Porque en alguna oportunidad alguien hizo un daño, entonces se corresponden, se devuelven los daños. Daño por daño, ofensa por ofensa, maltratos por maltratos. Entonces, por eso de que existe en el mundo tantos resentimientos, tantas inconformidades, corazones llenos de rencores, pero el pueblo de Dios debe de estar libre de esto, hermano. En nuestro corazón no debería de existir rencores. Nada. En el corazón de los hijos de Dios, de los seguidores de Cristo. Por eso dice el Señor Jesús, bienaventurados los de limpio corazón. Dice. Limpio quiere decir, no hay cosas malas guardadas ahí adentro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice. ¿Sí? Usted quiere ver a Dios un día, quiere entrar en las moradas celestiales, quiere entrar a ese reino preparado. ¿Qué hay que hacer? No guardar cosas malas dentro del corazón. Entonces dice, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Que saben, hermanos, que puede ser que alguien pueda estar viniendo dentro de la iglesia. Ese problema no es nada nuevo. Puede ser que alguien esté oyendo tanto mensaje, tanta doctrina, tanta palabra de Dios. Puede ser que esté viniendo o está llegando, o está buscando. La palabra nos enseña así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar. ¿Qué dice ahí, hermano?
O sea que Dios guarda una ira. O sea que Dios guarda un enojo. Pareciera contradictorio esto a lo que sabemos, que Dios es amor. ¿Verdad que sí? Dios es amor. Dios es perdonador. Dios es misericordia. Dice que Dios es lento para la ira, dice. Ese es el carácter de Dios. Pero sin embargo, dice que Dios guarda un día para la ira. Dice. ¿Quiénes van a ser juzgados en este día de la ira? Ahí van a ver ustedes que enseña la palabra. Entonces dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. O sea que eso que alguien esté haciendo cosas malas y que no pase nada, probablemente sea así. Pasan cosas malas y nada le pasa. Hace y deshace, blasfema contra Dios y no le pasa nada. Lo que pasa es de que a Dios no se le puede sacar la ira fácilmente, no. ¿Saben, hermanos, cuando habla de la experiencia del Señor Jesucristo? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose al Señor Jesucristo. Como quien dice la manifestación de Dios. Y nosotros podemos evaluar, podemos analizar qué fue lo que el Señor Jesús hizo. Palabra, hermanos, cuando uno lee de la vida del Señor, eso es impresionante. Al Señor literalmente, aquellos soldados romanos que lo agarraron así literalmente, hermanos, a bofetadas. Ya se imaginan ustedes aquellos hombres rudos con la mano le pegaban la bofetada al Señor Jesús, le volteaban la cara literalmente y de regreso traían otra vez. Solo póngase usted a pensar en eso. ¿Y el Señor cómo se comportó? Tranquilo. Ya se imaginan, chorreando sangre. Nunca dijo, me las van a pagar, nunca dijo. Al contrario, ¿sabe qué dijo? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Dejó todo eso en las manos del Padre. Y es más, cuando aquella turba, aquella cantidad de gente decían, crucifíquele, su sangre caiga sobre nosotros. Así dijeron literalmente. Él tranquilo. 60 años después, aquel emperador Tito entró literalmente, hermanos, literalmente. Entró a destruir, a acabar, a arrasar con todos. Porque lo que dijeron no fue cualquier cosa. Su sangre caiga sobre nosotros, dijeron. Esperar en la justicia divina es un don de los hijos de Dios en este mundo, hermano. Es algo tan maravilloso. El pueblo de Dios es un pueblo que depende de Dios, depende de una justicia divina. Pero cuando alguien, como les decía, alguien no ha nacido de nuevo, hace lo que dice la palabra aquí, devuelve mal por mal. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oigan eso, un día el Señor va a pagar. A eso se llama retribución. Va a pagar.
Va a actuar el Señor. Entonces dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, póngase a pensar por un momento, hermano, si alguien un día lo ofendió. Humanamente lo que haría uno cuando uno no conoce a Cristo, uno no ha nacido de nuevo, ¿sabe qué haría uno? Si alguien lo ofende a uno, lo más fácil sería no hablarle. De hecho que eso pasa con algunos. No hablarles, mejor voltear la cara para otro lado, mejor de lejitos. Eso no es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Él enseñó de esta manera. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Si alguien un día lo ofendió, ¿quiere usted de verdad cumplir con la ley de Cristo? Si alguien un día lo ofendió y de verdad usted se sintió golpeado, herido o herida, se sintió pero así lastimado, organice un día un almuerzo y invítelo a comer a su casa. Uno podría decir, hermano, pero eso sí es imposible. Es que no lo puedo ver. Porque lo más fácil sería eso. Es que me cae mal, es que no lo puedo ver. Por eso tengo que actuar así. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si tu enemigo tiene hambre, tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, ese es ser uno seguidor de Cristo, hermanos. Por eso aquí no es asunto de venir a hacer, ¿saben, hermanos, por qué escasean en este tiempo los seguidores de Cristo? Porque seguir la doctrina de Cristo no es fácil. Es fácil ser uno fanático. Es fácil ser uno admirador. Es fácil ser uno del grupo, decir, ufanarse uno de tener tantos años, de pertenecer uno a un grupo, tal vez puede ser muy grande. De nada nos va a servir eso si la doctrina de Cristo no corre por nuestras venas, hermano. De nada va a servir eso. Al contrario, se puede estarse uno engañándose si la doctrina de Cristo no se plasma en nuestra vida. Por eso, hermano, de que tenemos que ser lo suficiente realistas en nuestra vida. Si usted reconoce que aún faltan muchas cosas, estamos a tiempo para cambiar, hermano. Estamos a tiempo. Y oiga lo que dice aquí. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Saben, hermanos, que es bien fácil ser uno vencido de lo malo? Facilísimo. Si yo por eso no le hablo a tal hermano, por eso es que me cae mal lo que dijo de mí un día. Se dejó vencerse de lo malo. De verdad, sí se dejó vencerse de lo malo. Yo por eso me aparté de esa amistad porque, yo oí que estaba hablando a mis espaldas. Yo por eso mejor de lejitos. Se dejó vencerse de lo malo. Sí. Y peor, si en alguna oportunidad buscó cómo desquitarse, se dejó vencerse de lo malo. Peor si está pensando todavía. Yo me recuerdo que en una oportunidad salimos a evangelizar por acá. Vi que un hombre estaba ahí en su carro. No estaba durmiendo el hombre, pero lo vi muy preocupado. Dije yo, le vamos a hablar. Y le toqué el vidrio de su carro. Y después de que le hablamos, le compartimos la palabra, el evangelio,
¿Sabe que estaba pensando y analizando? Me dijo, ¿cómo vengarme de una persona que me hizo daño? Me dijo, y abrió su corazón y me contó todo lo que estaba planificando. Cristo hoy ha tocado la puerta, le dije, de su corazón. Le dije, no lo haga, le dije. Porque ya con este conocimiento, si usted lo va a ir a hacer, entonces usted comete el pecado de prevaricación, le dije. Y el pecado de prevaricación es el pecado con conocimiento, a sabiendas ya. Ese es el pecado de prevaricación. Y le hablamos a aquel hombre en su momento. Saben ustedes, hermanos, que no debemos de dejarnos de vencer de lo malo. De verdad. Si uno se deja vencerse de lo malo, eso significa que Cristo no ha nacido en nuestro corazón. Leo otro pasaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Oiga lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí a la iglesia de una manera tan interesante. Dice, que ninguno agravie en nada a su hermano. Oigan eso, hermano. O sea, ¿sabe qué quiere decir eso? No provoque usted en el corazón de otro el hacer lo malo. Eso es todo. Ya. No provoque a otro a hacer cosas malas. Que ninguno agravie a su hermano, como quien dice, cuidemos nuestra buena relación. Cuidemos nuestra buena relación entre la iglesia. No dé lugar a que usted agravie a otro o que haga daño a otro, pues. No. Que ninguno, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Saben, hermanos, que cuando lo engañan a uno y uno se entera, porque en esta vida todo se sabe, ¿no? Todo. Hay algunas cosas que tal vez no se llega a saber, pero dice la palabra del Señor así, nada oculto que no se haya de saberse. O sea, puede ser que alguien pueda estar haciendo algunas cosas ahí escondidas, tarde o temprano se llega a saber. Y cuando uno se entera que de verdad lo engañaron a uno, ¿cómo se sentiría uno? ¿Cómo se sentiría que le hicieron, que le hayan hecho, después usted se entera que le hicieron un negocio sucio, le hicieron una, como dicen, una chuecada por ahí? ¿Cómo se sentiría uno? Es que me las va a pagar, ¿no? Eso haría alguien que no conoce a Cristo. Pero cuando alguien conoce a Cristo, saben, hermanos, que ese es lo maravilloso. Saben, la palabra del Señor habla, ¿se recuerdan ustedes de aquel ejemplo que le tocó que vivir a David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, el rey Saúl? Dice que andaba siendo perseguido por todos lados. Y en una de esas David, me imagino yo, cansado, se metió en una cueva con sus soldados. Y andaba Saúl buscándolo y todo, cansado de estarlo buscando, y se fue a meter en la misma cueva. Allá se fue a meterse en la misma cueva y ahí se puso a descansar y todo eso. Solo que David y sus hombres estaban hasta el fondo de aquella cueva, de pronto nunca haber sido una cueva bien grande. Estaban hasta el fondo. Se levanta uno de los siervos de David y le dice, mira, 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 lo que Dios te está entregando en tus manos, le dice. Hoy sí te lo puso Dios ahí en bandeja. Hoy sí. Viene David y dice de esta manera, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová, dice. Pero hizo algo, se levantó, dice que se sacó la espada,
Saúl estaba dormido. Le sacó la espada y le agarró la orilla de su manto y lo cortó y se lo llevó. Se quedaron al fondo de la cueva. En eso se levanta Saúl a continuar persiguiendo a David. Se fueron. Al rato sale David y sus hombres detrás. Y ya cuando estaba lejos, le habla, le grita. Pero dice que cuando David le cortó la orilla del manto de Saúl, dice que se le turbó el corazón. Tremendo. Se le turbó, se afligió. Se afligió tanto que le cortó la orilla del manto de Saúl. Oigan lo que provoca en el Hijo de Dios cuando uno comete un error. Cuando uno comete algo que está fuera de la voluntad de Dios, dice que se afligió tanto, se turbó el corazón. ¿Saben, hermanos, por qué hay personas que pecan a escondidas? De verdad. Hacen cosas a escondidas. Cero conciencia. Eso habla de que alguien no conoce a Dios. Sí. Eso habla de que alguien no ha conocido realmente quién es Dios. ¿Saben ustedes que en algunas oportunidades aquí dentro de la iglesia se han perdido algunas veces celulares? Sí. No seguido pues, pero hay quienes que se descuidan y dejan su celular por ahí. Y hay quienes que lo toman y se quedan con el teléfono. Uno dice, tremendo, tremendo. ¿Cómo es posible? Tarde o temprano hemos tenido que descubrir algunas personas y se les ha privado así, literalmente, de venir a la iglesia. Oigan lo que provocó en el corazón de un hombre que busca, que honra, que teme a Dios. Dice que se le turbó el corazón haberle cortado la orilla del manto del ungido de Dios. Cuando alguien teme a Dios, cuando alguien honra a Dios, es muy cuidadoso. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, cuando alguien no conoce a Dios, palabra, hace cosas y todavía se justifica. Cuidado, cuidado. Al final viene David y dice, mira, le dice, ¿por qué andas en casa de mi vida? Yo no te he hecho nada, yo no, en mi corazón no hay tal maldad. Le dice, mira, le dice, y se saca la orilla y se lo muestra. Mírale, se da cuenta Saúl que le habían cortado. Miren, hermanos, lo que provocó en el corazón del rey Saúl. Desde ella nunca más lo volvió a perseguir. Ya nunca más. Para que se cumpla lo que la palabra del Señor dice, las armas en Dios son poderosas para la destrucción de fortalezas, hermano. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, pero sigo leyendo este pasaje porque es tan bonito. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho. Oigan lo que dice. Que ninguno traten de no ofenderse, en otras palabras. Traten de no provocarse entre ustedes. Qué agradable es cuando se da, hermanos, cuando hay alguien que le gusta provocar de verdad y otro toma la actitud de Cristo, de humilde. Tranquilo, no. Qué agradable es eso. Eso debe suceder en nuestra vida. Otro pasaje en el libro de los Salmos, Salmo 58.
Dice en el versículo 10, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavarán en la sangre, sus pies lavará en la sangre del impío. Oigan esta profecía, esto será al final, no es ahorita. Y es más, quiero decirle que cuando alguien le hace a usted algún daño, le hace a usted alguna ofensa, y usted de repente se empieza a darse cuenta que le empieza a irle mal, le empieza a irle mal, le empieza a caerle los juicios de Dios, dice que no es correcto venirse uno y empezar a alegrarse por eso. No es correcto. Al contrario, debe uno de tener temor de Dios. Uno no debe de alegrarse. Qué bueno que le sucedió eso. Tenga cuidado. No sea que esa maldición que le está llegando a él le caiga a usted. Nosotros como hijos de Dios sabe qué debe pasar con nuestra vida. Debemos esperar en Dios, dejar en las manos de Dios. Dice aquí, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Dice, oigan eso. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dice, oigan eso. Les voy a explicar qué significa esto. Alguien podría decir, aquí hice tantas cosas y nadie se dio cuenta. Puede ser que de verdad nadie se dé cuenta, puede ser que viva el resto de su existencia sobre este mundo y nadie se dio cuenta y de verdad nadie se enteró y se murió y nadie se enteró. El gran problema es esto, que en aquel día sí va a tener que entregar cuentas de esto. Ese sí es problema. Porque mientras uno está en vida, hay oportunidad de alcanzar el perdón de Dios. Hay oportunidad para poder estar uno a cuentas. Pero ya una vez terminada la oportunidad, ahí hay que entregar cuentas al Dios que va a juzgar justamente. Leamos otro pasaje. Isaías capítulo 63. Oigan lo que dice aquí, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Bosra? No, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra con vestidos rojos. Este hermoso en sus vestidos que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, dice. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Eso era una figura en el tiempo antiguo que los lagareros o los que machacaban las uvas, así las machacaban, salpicaban, cuando se estripaban las uvas, salpicaba las ropas de los lagareros. Entonces esa es la figura que está utilizando aquí. Dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Oigan lo que dice Dios, hermanos. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos. ¿Qué dice ahí? ¿Saben qué me hace? ¿Qué me ponen que pensar todo esto? El año de mis redimidos. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchos hermanos de verdad han muerto por causa de la palabra? Según las historias, miles y miles de hermanos que abrazaron la fe, la doctrina de Cristo, que vivieron en su época hace más de 2000 años en el Imperio Romano. Ahí estuvieron viviendo y agarraron contra ellos una persecución a tal punto, hermanos, que muchos de ellos, según las historias,
Usted va a una librería evangélica, usted busque un libro de las historias de la primera iglesia y uno encuentra y uno puede leer con fechas, años y todo eso, en los acontecimientos que se dio esto. Muchos creyentes murieron así literalmente, muertos por los leones, decapitados, quemados en las hogueras. Según la historia, registra que el apóstol Pablo murió decapitado, o sea, le cortaron la cabeza, todo por causa del evangelio. El apóstol Pedro murió así, literalmente clavado, solo que con cabeza abajo, degollados. Otros murieron así, literalmente estirados. Esos romanos se inventaban unas pero las macabras ideas para hacer que los creyentes se desistieran de su fe. Se inventaban unas máquinas, hermanos, les amarraban las manos y los pies y empezaban a darle vuelta. Por eso dice que murieron estirados. Ya se imaginan ustedes, en vida, aquellos hijos del diablo, de verdad, esas órdenes de aquellos emperadores, tiranos que vivieron en su momento, morían los cristianos así reventados, estirados. Eso fue pero una crueldad. Pero saben ustedes, hermanos, han pasado ya que de todo esto ya pasaron, vamos sobre 2016 años. Y la historia se cuenta literalmente después de la muerte del Señor Jesús. Después de la muerte del Señor Jesús han pasado 2016 años, donde estos emperadores que vivieron, que dieron las órdenes, donde ellos ponían su mano, cuando hacían esta señal, para decapitarlos, para matarlos. ¿Saben un día, hermanos, que todos ellos van a tener que entregar cuentas? Sí. Aquellos cristianos decididos a vivir para la eternidad, entregados, no se defendieron, fueron capaces únicamente. Muchos de ellos morían así literalmente en las arenas de aquel gran circo romano, morían, doblaban sus rodillas, al igual que como lo hizo, ¿se recuerdan ustedes cuando murió Esteban? Esteban murió así literalmente lapidado. Ya se imaginan ustedes, lo han de ver desfigurado totalmente. Dice que alzó sus manos Esteban al cielo, dijo: Padre, recibe mi espíritu, dijo, y no les tomes en cuenta este pecado. Por eso ser discípulo del Señor, hermanos, no es fácil. No es fácil. Fácil es llegar a un templo y engañarse uno. Pero que la doctrina de Cristo se plasme en su vida o en mi vida, ese es el milagro que debe de ocurrir en este siglo, hermano. Si eso se da en su vida, usted espera en la misericordia de Dios, usted espera en la justicia. Viene el Señor y el año de mis redimidos ha llegado, dice el Señor. Eso no pasa desapercibido. Cuando yo me pongo a leer en esto, de verdad que hay hermanos, por ejemplo, nunca se me olvida. Hay un hermano que tan fiel dentro de la iglesia, él vendía productos por la máquina. Él vendía productos y un día lo asaltaron. Y no les bastó a los maleantes asaltarlo, quitarle sus pertenencias, todo lo que tenía. Después de que lo asaltaron, después uno se sacó la pistola y ahí lo dejó muerto. Un hermano así que estuvo muy fiel dentro de la iglesia. Muy
muy entregado el hermano. Pues no cabe duda que Dios permitió también esto. Pero saben ustedes, hermanos, de que eso delante de Dios no pasa desapercibido. Un día estos hombres malos que hicieron esto van a tener que comparecer ante un juicio divino. Van a tener que entregar cuentas. Por eso es preferible, hermanos, esperar en esa justicia divina. Puede ser que uno muera y no reciba, que uno no vea que Dios haga justicia por uno. No se preocupe por eso, hermanos. Hay un juez que juzga en la tierra. Hay un juez que gobierna. Por eso es de que nosotros, como hijos de Dios, debemos de poner nuestra vida en las manos de Dios. Recibir todo de parte de Dios. Oigan lo que dice otro pasaje en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Aquí habla precisamente de lo que Cristo hizo por nuestra vida. Dice aquí en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice, oigan esto, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice, o sea, como un día alguien dijo, burlándose de un creyente, dijo, yo no necesito estar metido a la iglesia para ir a tortear, dijo. Así refiriéndose a las alabanzas que cuando uno canta, batiendo las manos. No, dijo, burlándose. Si esta persona no se arrepiente, un día tendrá que entregar cuentas de lo que dijo. Pero oigan lo que dice aquí. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente, dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, de la cual fue santificada, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, dice? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor, ¿qué dice ahí, hermano? Oigan lo que dice ahí, juzgará a su pueblo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tenemos hoy la oportunidad de llegar a los pies de Cristo. Si hemos fallado, Señor, ayúdame, restáurame, Señor, cámbiame. Usted y yo tenemos la oportunidad. Pero cuando alguien rechaza el sacrificio de Cristo, dice que solo una horrenda expectación de juicio le quedará. Eso es todo. Al que pisoteare, dice. ¿Qué quiere decir eso? Los que oímos la palabra de Dios debemos de ser cuidadosos en no pisotear el nombre de Cristo. Por eso cuántas veces hablamos a la iglesia, jóvenes que están dentro de la iglesia, que busquen a Dios. Cuidado, no pisotear el nombre de Cristo. Cuidado con jugar con el mundo. Cuidado, porque eso no es cualquier cosa. Ahora en la iglesia ya no nos dicen nada, qué bueno, quitaron la ley, ahora puedo hacer lo que quiero. Cuidado, no vamos a andar detrás de los hermanos, de verdad. Pero tiene una conciencia. Ahí le queda grabado qué es lo que está haciendo. Ahí le queda marcado dentro de usted. Por eso de que dice, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el libro de Apocalipsis capítulo 6. Dice aquí, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Lo que les hice mención hace unos minutos. Miles y miles de hermanos
fieles que murieron por causa de la palabra, por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muchos de nuestros hermanos que murieron así literalmente: Señor, ayúdanos. Señor, haznos justicia. Al ver en realidad, hermanos, esas persecuciones que vivieron, muchos murieron así literalmente. Pero un día dice que hasta que se complete los redimidos. Por eso es que la iglesia evangeliza. Por eso es que por muchos lados la iglesia anuncia la palabra, porque de repente sea el último. Se convierte el Señor, lo llena de su presencia y se termina la función de la iglesia sobre este mundo. Entonces viene el Señor, ya juzgará todas aquellas personas que pisotean el nombre de Cristo, que se burlan de Cristo, que se burlan de su testimonio. Nunca pelee con ellos, nunca les reclame, al contrario, hábleles de Cristo, hábleles de la palabra. Dígales que aún así hay una oportunidad, pero si ya no quieren, ahí ya será el juicio de Dios. Por eso es de que la iglesia, hermanos, espera en la justicia divina. Nunca digas en tu corazón: yo me vengaré. Nunca. Esas burlas que me hizo, ya me las va a pagar. No, nunca. Silencio. Guarde silencio ante Dios. Si alguien lo ha agraviado, si alguien le ha hecho algún daño, usted hágale bien. Eso es lo que manda. Eso es lo que enseña la palabra de Dios para nuestras vidas.